Chile, son las 11:24, en Colombia son 2 horas menos. Un gusto saludarlo. Muchísimas gracias, me honra mucho participar en este evento de tanta trascendencia. Quiero saludar al doctor Edgar Yenie, presidente del Grupo Interamericano Iberoamericano para la Justicia Internacional, al señor rector de la Universidad Pedro de Valdivia, doctor Rafael Rosell, a las muy ilustres personalidades que le darán todo el lustre a esta reunión, al doctor Jesús Caldera Infante, director de Relaciones Internacionales del Grupo Iberoamericano para la Justicia Internacional, y a todos los asistentes. Queridos amigos, voy a dedicar estos minutos a hablar fundamentalmente de Colombia. ¿Por qué? Porque es uno de los casos que más noticia ha copado en los medios internacionales sobre el tema y desde hace mucho tiempo. Y porque yo sigo siendo un sujeto activo en la política, con apoyo de personas que reconocen lo que se hizo y con difamaciones de la extrema izquierda y de sectores politizados de la justicia. Colombia, después de la independencia, vivió 8 guerras civiles, la última de las cuales terminó en 1902, un año antes de la separación de Panamá. Esas guerras civiles terminaron todas en amnistías absolutas, en acuerdos de nuevas constituciones, etc. En los años, finales de los años 40, en los años 50 del siglo pasado, hubo una guerra civil no declarada entre los partidos históricos tradicionales, el liberal y el conservador. Se pactó el Frente Nacional, una alternación democrática entre los dos partidos y además temporal. Se superó esa violencia. Vinieron 2 amnistías importantes, una antes del Frente Nacional, que la dio el general Rojas Pinilla. Colombia en el siglo pasado apenas tuvo 4 años de interrupción democrática. Por eso se dijo que era el país de América Latina con la más extensa democracia. Y la otra amnistía la dio el presidente Alberto Lleras, primer presidente del Frente Nacional, amnistías completas. Después, el presidente Virgilio Barco amnistió al M-19, amnistía completa, indulto completo. En ese momento se convocó a la Asamblea Constitucional de 1991 y se dictó la nueva Constitución de Colombia. Posteriormente, estando yo en el Senado de la República, un juez de Colombia quiso abrir una nueva judicialización al M-19. A mí se me critica porque en ese momento, como senador, dije, promoví un reindulto. Y dije, pues, los indultaron bien o mal, con acierto o con errores. Participaron en la Asamblea Nacional Constitucional y están en el Congreso. ¿Qué sentido tiene llevarlos ahora a la cárcel? Entonces, algunos me critican mucho por mis posiciones frente al tema de FARC, frente a lo que ha vivido Colombia recientemente. Dicen que eso se contradice con aquello que dije frente al M-19. Era un momento de la vida nacional. De pronto me equivoqué, lo hice de muy buena fe. Pensé que si les habían dado un indulto completo, si habían participado en la Asamblea Constitucional de 1991 y si estaban en el Congreso, no había razón de judicializarlos nuevamente. Yo creo que hice bien y mal. ¿Por qué hice mal? Hice mal porque se creó un mal ejemplo. El día que se promulgó aquella Constitución de 1991,
el ministro más importante del gobierno, quien habló en la promulgación, expresó que en adelante nunca se toleraría la violencia en el ejercicio político. Eso es en julio de 1991. Y esa misma persona dirigió las negociaciones recientes con FARC y toleraron con amnistías e indultos a los cuales me voy a referir la violencia con el ropaje de ejercicio político. Después del M-19 vinieron muchos intentos con la FARC, del presidente Belisario Betancur, intento fallido, del presidente Andrés Pastrana, quien les permitió estar en una zona desmilitarizada de 42.000 kilómetros, prácticamente el doble de la extensión de El Salvador, una zona de la extensión territorial de Suiza. Ellos defraudaron la buena fe del presidente Andrés Pastrana, utilizaron esa zona simplemente para secuestros, la utilizaron para guardar allí lo que se robaban, para crecer en el propósito de la toma violenta del Estado. Vino mi llegada a la presidencia de la República, puse en marcha 3 políticas: la seguridad con valores democráticos, la política de confianza, de inversión y la política de cohesión social. El país mejoró, no quedó hecho una maravilla, pero por ejemplo bajamos de 28.000 homicidios por año a 15.000, todavía muchos, pero la tendencia fue muy importante. De casi 3.000 secuestros a 200. Se frenó totalmente el asesinato de periodistas, de dirigentes del movimiento sindical. Son cifras que no son mías, son de los mismos organismos internacionales y que defienden esas políticas. Colombia bajó la pobreza entre 2001 y 2013 del 52 al 27, aumentó sustancialmente la inversión privada en el país. Y aquel gobierno llamó a que se desmovilizaran grupos criminales. Se promulgó, se aprobó la Ley de Justicia, Paz y Reparación, tanto para guerrilla como para paramilitares. Se sometieron a ella 35.000 paramilitares, 18.000 guerrilleros. Hubo una reincidencia de 3.000, más o menos el 7%. Relativamente baja, pero todavía tener ese número en armas era importante. El gobierno que presidí fue muy estricto con los reincidentes, llevó muchos de ellos a la cárcel. En esa tarea estábamos hasta que terminó nuestro gobierno en 2010. Es bien importante tener en cuenta: por primera vez se exigió en la legislación colombiana de paz, se exigió que tenía que repararse a las víctimas. Eso fue bien importante. Para los delitos atroces se dispuso que había una pena alternativa de reducción en la pena privativa de la libertad, pero no de eliminación de la pena privativa de la libertad. Los sometidos a ese proceso, responsables de delitos de lesa humanidad, tuvieron que ir a la cárcel entre 5 y 8 años. Muchos me criticaban y me decían: eso es muy poco para los paramilitares, pero son los mismos que años después pidieron que no hubiera un solo día de cárcel para la FARC. En mi concepto, siempre lo he sostenido, en una democracia como la colombiana, es tan grave el crimen guerrillero como el crimen paramilitar, y ambos financiados por el narcotráfico. Yo creo que hay que hacer una anotación de gran trascendencia en mi concepto. Mientras en América Latina hubo insurrecciones civiles contra dictaduras militares, todo el proceso de las guerrillas y después la reacción paramilitar en Colombia se dio en medio de gobiernos democráticos. Por eso yo me he negado a que el problema colombiano lo clasifiquen como una guerra civil,
o lo clasifiquen como un conflicto, porque de acuerdo con el origen histórico reciente de la palabra, en América Latina el conflicto obedecía a la insurrección civil contra los sistemas dictatoriales. Pero otro elemento a tener en cuenta bien importante ha sido el comportamiento de las Fuerzas Armadas de Colombia. Estas Fuerzas Armadas han sido democráticas, han sido respetuosas del orden constitucional. Quienes de sus miembros han violado la ley han sido severamente castigados. Por eso yo me he opuesto a lo que se hizo finalmente en el gobierno que me sucedió, de equiparar las Fuerzas Armadas de Colombia con el grupo terrorista FARC, de darles prácticamente el mismo tratamiento. Hay que tener en cuenta que durante mi ejercicio presidencial entró a regir en Colombia la adhesión del país a la Corte Penal Internacional. Vino el gobierno siguiente, hizo el acuerdo con la FARC. Nosotros nos opusimos no a la paz, sino a elementos del acuerdo, algunos de los cuales me voy a referir. Por ejemplo, en 2012-2013, ya llevan 2 o 3 años del gobierno Santos, Colombia había logrado un gran récord en reducción de cultivos de droga. Tenía 42.000 hectáreas. Es la cifra en épocas recientes más baja. Pero en ese momento el gobierno, no sé qué le pasó, aceptó toda la exigencia de la FARC, de que el narcotráfico para la FARC sería fuente de delito político y que Doctor Uribe, se cortó el audio. tendría que ser consentida por las comunidades, por supuesto comunidades presionadas por el grupo narcoterrorista FARC. Y en ese instante, cuando se filtran esos acuerdos que se celebraban en La Habana, la cifra absolutamente exitosa por lo baja de 42.000 hectáreas empezó a subir. Y cuando llega el presidente Duque a la presidencia, en el año 2018, esa cifra estaba en 209.000 hectáreas de droga. 209.000 hectáreas de droga que se convierte en el factor de alimentación de cualquier cantidad y cualquier clase de criminalidad. Estuvimos en desacuerdo con otros puntos del gobierno Santos. El gobierno prometió que no habría curules regaladas a los integrantes de FARC. No solamente incumplió eso, les permitió que durante 3 periodos llegaran al Congreso sin los votos, pero lo más grave es que permitió que llegaran personas responsables de delitos atroces. Hoy vemos que están en el Congreso de Colombia personas responsables, por ejemplo, del reclutamiento y de la violación de niños. En eso estuvimos totalmente en desacuerdo también con la Justicia Especial para la Paz, impuesta por el gobierno y por FARC, donde predominan unos jueces de tendencia ideológica afín a FARC, lo cual es muy grave. Y yo sigo en desacuerdo y pidiendo 2 reformas. Primero, que las Fuerzas Armadas se excluyan de ese tribunal. Eso no quiere decir que haya impunidad. En Colombia nunca la ha habido frente a las Fuerzas Armadas. Pero nuestras Fuerzas Armadas no pueden ser juzgadas por un tribunal impuesto por la FARC. Y segundo, que las personas responsables de delitos atroces no puedan estar en el Congreso. Creo que allí hubo un indulto total y encontraron una rendija en las disposiciones de la Corte Penal Internacional y también en las disposiciones de los tratados de la Organización de Estados Americanos. Porque teníamos toda la interpretación que para los delitos atroces era necesaria una pena privativa de la libertad. Aquí se eliminó. Y yo creo que hay un error en la legislación de la OEA y en la legislación de la Corte Penal Internacional que hay que enmendar. Porque algunos están interpretando que no se impone la pena privativa de la libertad
y que es simplemente una norma indicativa que dice habrá pena privativa de la libertad hasta tantos años. Entonces hay un tema de redacción que es muy difícil entrar a aclararlo hoy con una reforma del tratado, pero sí se puede aclarar por una interpretación de quienes tienen que aplicar esos tratados, de la Organización de Estados Americanos y del fiscal de la Corte Penal Internacional. ¿Qué se dispuso en ese acuerdo en materia de pena privativa de la libertad? Primero, que si FARC reconoce sus crímenes, y no es difícil porque es reconocer lo que hacían. Reconocer lo que hacían era su deber ser, lo digo en el sentido figurativo, profundamente contradictorio con la ética. Su deber ser era matar, secuestrar, violar. Que si reconocen esos crímenes tendrán simplemente aquellos responsables de delitos de lesa humanidad debidamente reconocidos, no tendrán pena privativa de la libertad, tendrán simplemente una restricción de áreas de movilidad y de residencia. Pero cuidado con eso, porque ayer se me decía, es que ya le acaban de imputar secuestro a FARC en esa justicia especial. Sí, pero muy fácil, ellos lo reconocen. Y entonces al reconocerlo y es delito atroz, tendrán una pena alternativa de restricción de vivienda y de movilidad, pero el mismo tratado dice que eso no afectará el ejercicio de la función pública. Entonces, responsables de delitos atroces seguirán en el Congreso de la República. Y han igualado a los militares y crean un daño enorme, porque los integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia que están en esa justicia, sometidos en las mismas condiciones que FARC, para tener una pena alternativa sin cárcel, tendrán que reconocer la responsabilidad de delitos. ¿Cuál es la diferencia? Que si alguien de FARC reconoce la responsabilidad de un delito, pues reconoce lo que estaba haciendo, lo que debía hacer. Alguien de las Fuerzas Armadas reconoce todo lo contrario de lo que debería hacer. Y hay muchos presionados por sus familias que quieren libertad, etcétera, que tienen que reconocer delitos no cometidos para poder gozar de libertad y tener apenas esa pena alternativa de restricción de vivienda, de área de residencia y de movilidad. A mí me parece que eso es una manera muy grave para la democracia, como nivela el deber ser terrorista con el deber ser de unas Fuerzas Armadas democráticas. Nosotros hemos dicho que esto fue un indulto con algún disfraz jurídico y nos parece de la mayor gravedad. A esos temas nos opusimos. Que nosotros no nos oponíamos a la paz, sino que pedíamos unas reformas a los textos de los acuerdos. No se dieron esas reformas. Y el Congreso de la República aprobó una proposición del presidente entonces en la cual ratificaba los acuerdos. A mí me parece que eso es inaudito. Todavía no lo entiendo. Cuando me dijeron que ese sería el camino, yo reaccioné. ¿Cómo así? ¿Un plebiscito popular lo van a sustituir por una proposición del Congreso? Ni siquiera van a tramitar una ley o un acto legislativo en el Congreso, una simple proposición. Así fue. Y lo más grave es que la Corte Constitucional, con prestigio en Colombia, tomó la decisión de aceptar eso, de declararlo exequible. Gravísimo, gravísimo, queridos amigos. Yo creo que es un precedente constitucional pernicioso para cualquier democracia. Y por supuesto, nuestra tesis de que ese era un pacto de impunidad absoluta dejó sus resultados. Las dificultades que encontró el presidente Duque en narcotráfico y en materia de criminalidad. ¿Qué logró que ese acuerdo se hiciera? Los colaboradores de ese acuerdo, Venezuela y Cuba,
hay plebiscito y gana el no, no hay acuerdo, todo lo incumplió. Esa es otra prueba fundamental, esencial para decir que el acuerdo no fue negociación, sino imposición. Este episodio histórico me ha llevado a la conclusión de que las dictaduras, las tiranías de Venezuela y de Cuba aceptan la paz, estimulan la paz con un grupo terrorista, cuando un gobierno democrático le entrega todo, claudica ante el grupo terrorista. Yo creo que esa experiencia hay que tenerla en cuenta. Hoy se acusa al presidente Duque de incumplir el acuerdo con la FARC. Mentiras, mentiras. Esas gentes están en el Congreso. Nosotros en el partido de gobierno pedimos que por lo menos los responsables de delitos atroces salgan del Congreso. Inclusive no estamos pidiendo cárcel, que debería haber, así sea, unas penas reducidas, porque se invocaría el principio del derecho público de favorabilidad. Entonces nos dirían, estos señores recibieron este beneficio, una legislación posterior no les puede quitar ese beneficio. Pero ese principio de favorabilidad que opera en derecho penal no opera frente al tema político de presencia en el Congreso de la República. Por eso hemos dicho, aunque no estamos de acuerdo que la pena alternativa hubiera sido sin cárcel, sin unos años punitivos de privación de la libertad por delitos atroces, aceptamos que por principio de oportunidad, eso no se, principio de favorabilidad, eso no se puede corregir, pero no así con la presencia de estas personas en el Congreso de la República. Este gobierno aprobó una legislación para que haya cadena perpetua a los violadores de niños, y eso está en contrasentido con la presencia de violadores de niños de FARC en el Congreso de la República. Personas que han entrado a, por ejemplo, FARC hace un reconocimiento público tardío de que participaron en el magnicidio del doctor Álvaro Gómez Hurtado. Y muchos interpretan que es una manera de desorientar la investigación. ¿Qué tal que el gobierno que yo presidí hubiera llevado a responsables de otros magnicidios al Congreso de la República? El presidente Duque ha cumplido, ha hecho un enorme esfuerzo. Entonces se le dice, no, es que el presidente ha permitido masacres, asesinatos de reinsertados de FARC, de líderes sociales. Hombre, mire, en el gobierno Duque ha bajado sustancialmente el número de asesinatos, de secuestros. Estas masacres y estos lamentables asesinatos de líderes sociales, por favor, qué injusticia que la oposición política, los sectores afines a FARC, le atribuyan esa responsabilidad al presidente de la República, que está haciendo todos los esfuerzos, como los hizo ese gran demócrata que falleció hace pocas horas de COVID, el ministro de la Defensa Nacional, un colombiano sobresaliente. Estamos de luto en el alma, que hizo un gran esfuerzo, el doctor Carlos Holmes Trujillo. Yo quería dejar esto muy claramente ante la comunidad internacional en este foro. Y por supuesto, acabo de leer el libro de Federico Jiménez dos Santos y en la página 356 hay unos párrafos que ha tomado del informe de la Misión de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Venezuela. No me voy a referir a eso porque este seminario tiene la fortuna de contar con voces muy autorizadas sobre Venezuela. Pero los invito a leer porque ahí sigue una gran impunidad. Si la Misión de Naciones Unidas ha determinado esa autoría que implica al gobierno, a la dictadura de Venezuela, en materia de derechos, en materia de delitos de lesa humanidad, ¿por qué no han avanzado las investigaciones internacionales? Mi persona, y con esto termino, yo soy objeto de controversia, pero quiero decirles que lo que he hecho en mi vida es defender los valores democráticos. En mi gobierno, los líderes de la oposición tuvieron las mismas garantías que mis más sentidos colaboradores. Aquí no se asesinó un dirigente político de la oposición,
Gustavo Petro, Piedad Córdoba, denostaban del gobierno, en todas partes me acusaron y tuvieron todas las garantías, amigos. Como esa política no la pudieron derrotar, entonces lo que han hecho es maltratar mi honra con sectores politizados de la justicia para hacerme daño. Por ejemplo, cuando el año pasado me impusieron una pena privativa de la libertad, un arresto domiciliario, me lo impuso un magistrado de la Corte Suprema que fue contratista del gobierno Santos por $175.000 y su contrato era para referenciar las personas de FARC que entrarían al proceso de paz. Ese magistrado no tuvo el más mínimo recato para declararse impedido, cuando él era el contratista del gobierno Santos para avanzar en la referenciación de los beneficiarios de FARC del proceso de paz, y yo era una de las principales, mi voz era una de las principales voces de oposición. Me interceptaron ilegalmente el teléfono en 22.000 ocasiones en plena campaña política en Colombia. Negaban que hubiera un proceso contra mí, pero le decían a los periodistas que nosotros íbamos a fracasar políticamente porque meterían a Uribe a la cárcel. Me interceptaron y utilizaron las conversaciones con mis abogados. Y qué paradoja, queridos amigos, en esas 22.000 interceptaciones, que todas han sido publicadas por el periodismo, no hay una palabra mía que viole la ley. Seguimos en esta batalla. Me veo obligado a concluir con las frases que acabo de pronunciar por respeto a ustedes, porque no puedo esquivar la discusión en que me encuentro en Colombia. Les agradezco mucho, me siento muy honrado de haber participado en este evento muy importante que seguiré con mucha atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Uribe, por su participación el día de hoy, sus apreciadas palabras. Gracias por su presencia en el Congreso en esta actividad.